Adiós al asilo político en los Estados Unidos. Como bien saben, a partir del mes de junio de este 2024, miles y miles de inmigrantes que intenten cruzar a los Estados Unidos serán deportados en el mejor de los casos a México y en el peor de los casos serán deportados directamente a su país. Sin más ni más, comenzamos. A partir de las 12:01 de este miércoles 5 de junio entra en vigor esta nueva medida en la frontera sur del territorio de los Estados Unidos de restringir el asilo a quienes crucen de manera ilegal. Importante que usted tenga en cuenta que aquellos que lleguen al territorio de Estados Unidos que crucen de manera ilegal no tendrán derecho a solicitar asilo y van a enfrentar, si expresan un temor, un miedo creíble real, van a tener que enfrentar pues a un oficial de asilo con esta entrevista de miedo creíble, y si pasan esta entrevista de miedo creíble, pues los únicos recursos que tienen son retención de la deportación y una convención contra la tortura, y ninguno de estos dos mecanismos lleva a la residencia en el territorio de Estados Unidos. Pues miren, como acaban de ver y escuchar, desafortunadamente para miles y miles de inmigrantes que tienen la intención de cruzar a los Estados Unidos, las cosas se están poniendo bastante difícil. ¿Tan grave como parece? ¿Es un cambio tan radical del gobierno? Sí, es un cambio bastante serio. Te explico por qué. Actualmente, cuando las personas entran por la frontera de manera ilegal, el gobierno de los Estados Unidos les estaba dando la oportunidad de presentar una entrevista de miedo creíble, donde ellos tenían que demostrar por qué no podían ser regresados a México. Toma esto en cuenta, a México. De pasar esta entrevista, ellos eran entrevistados para que demostraran por qué no podían regresar a sus países. A pesar de que la entrada ilegal los hacía inelegibles para aplicar para el asilo y lo único que pedían era protección en contra de la tortura, de todas maneras, si pasaban estas entrevistas, los estaban dejando entrar. Lo que el presidente está haciendo por orden ejecutiva es que está diciendo: no vamos a dejar entrar a nadie, no te vamos a escuchar tu reclamo de miedo creíble, te vamos a regresar inmediatamente a México. Cuando entre las excepciones vemos personas que muestren o demuestren tortura y persecución, ¿qué tienen que demostrar? Tienen que demostrar, eso es un nivel mucho más alto de persecución política que lo que normalmente se demuestra en una entrevista de miedo creíble. Hazte la idea que el rango para pasar una entrevista de miedo creíble es que tú tienes que demostrar que tú tienes aproximadamente un 10% de probabilidad de ser perseguido. No. Cuando tú estás hablando de una tortura o persecución, un nivel mucho más alto, como es el nivel de tortura, es un nivel de más de 50%, y que tu vida corre total peligro. El gobierno dijo que no incluye CBP-1, que podrán seguir entrando de esa manera legal. ¿Qué pasa con países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que hemos visto que pueden aplicar al TPS cuando entran? Bueno, Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden aplicar el TPS. Sí, cuando disculpe, entran. me refería a protecciones especiales. Ellos pueden aplicar, por ejemplo, Cuba, las personas que entran a través del paro humanitario o a través de CBP-1 al año y el día pueden aplicar a la ley de ajuste cubano. Nicaragua y Venezuela sí tienen que aplicar al asilo político o buscar otra alternativa para poder ajustar mientras están aquí bajo el parol. ¿Qué les parece el video y la información que les acabo de compartir? Como pudieron ver y escuchar, al parecer las cosas se están poniendo bastante difícil. Imagínense, antes les daban la oportunidad de pasar y de cruzar a los Estados Unidos y posteriormente llevar su proceso de asilo. Sin embargo, como pudieron ver, la cosa se está poniendo bastante difícil. A muchas personas, al momento de cruzar a los Estados Unidos, los van a deportar en el mejor de los casos solamente a México, y en el peor de los casos los van a deportar directamente a su país. Los que están de camino, el mensaje es fuerte y claro: devuélvanse. Cojan un vuelo en el primer puerto que puedan y devuélvanse. ¿En qué consiste la orden ejecutiva del día de hoy del presidente Joe Biden en cuanto a asilo en la frontera sur
de México con Estados Unidos? Bueno, específicamente la orden es una suspensión y un límite de entrada a las personas que entran por la frontera sur de los Estados Unidos, aquellas personas que entran ilegalmente. También esta proclamación restringe las leyes de asilo a los Estados Unidos. Entra en vigor dentro de unas horas, a las 12:01 del día 5 de junio del 2024. Básicamente suspende el ingreso de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos y las costas aledañas cuando pase lo siguiente. Esto es lo que tiene que pasar. 14 días después de que el gobierno de los Estados Unidos certifique que en un promedio de 7 días hay menos de 1.500 ingresos ilegales en los Estados Unidos, se suspende esta proclamación. ¿Por qué hay esta proclamación? Porque, como tú lo dijiste, hay miles de personas ingresando a los Estados Unidos ilegalmente diariamente. Por ejemplo, solo el lunes pasado ingresaron 3.500 personas. Y hay una línea que pone esta orden ejecutiva. Y dice que después, si se dan cuenta, después de 7 días consecutivos que han ingresado más de 2.500 personas ilegalmente, van a entrar otra vez en vigencia el paro y la suspensión de personas ingresando a los Estados Unidos. ¿Qué cosa implica esto? Que ninguna persona que venga a los Estados Unidos va a poder solicitar un asilo. Y las pocas personas que lo puedan hacer, las excepciones por motivos de emergencia, a lo mejor van a pasar por un filtro. Y este filtro, las personas, antes los oficiales de inmigración le preguntaban a las personas apenas llegaban si están perseguidos o si tienen miedo de regresar a sus países. Ahora no. Ahora la persona que ingresa a los Estados Unidos, a los pocos que van a poder ingresar, le van a tener que decir, van a tener que actuar afirmativamente expresando su deseo de solicitar asilo. Van a ser después referidos a una entrevista del miedo creíble. Esta entrevista del miedo creíble va a ser por un oficial de asilo y va a ser un poquito más difícil que antes poder pasar ese filtro. Y las personas que no puedan ingresar o que ingresen cuando hay una suspensión van a ser deportadas, a diferencia del título 42, que solo eran devueltas a México o a sus países, ahora van a ser deportadas por 5 años. Entonces, básicamente esto es lo que es una suspensión a los casos de asilos, a las entradas ilegales a los Estados Unidos, cuando hay más de 2.500 arrestos ilegales en la frontera sur de los Estados Unidos. Los que están de camino, el mensaje es fuerte y claro. Devuélvanse. ¿Qué les parece la información del video que les acabo de compartir? Como pudieron ver y escuchar, las cosas se están poniendo bastante difícil para poder ingresar a los Estados Unidos. Imagínense, hasta el pasado mes de mayo de este 2024, estaban ingresando de manera ilegal todos los días a territorio estadounidense más de 3.500 personas todos los días. ¿Cuáles son las causales de asilo en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy Alcibiades Onofre desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York para compartirles esta información importante. De acuerdo con la ley internacional ratificada por Estados Unidos, las razones o causales de asilo son persecución por motivos de religión, por motivos de raza, por motivos de nacionalidad, por motivos de opinión política o persecución por motivos de membresía en un grupo particular social. En esta última se considera a la orientación sexual o la discapacidad física. Estos son los factores en los cuales se basa el asilo. No basta simplemente que la persona quiera trabajar o sea víctima de un crimen no relacionado con estos factores, como por ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene que especificar el por qué le hicieron daño o quién quiere hacerle daño. Una explicación en general no será suficiente para que le den protección o amparo, refieren los abogados de inmigración consultados por este medio de comunicación.
otros elementos o información que considere importante el agente de asilo para determinar miedo creíble son: ¿cómo se encuentra el solicitante de asilo? ¿Cómo se encontraba en su país? Si el gobierno de su país está involucrado en esta persecución, tortura o daño. ¿Qué hizo o dejó de hacer el gobierno de su país al respecto? ¿Puede que la persona que pide asilo se traslade a otra parte del país y vivir sin esta persecución, tortura o daños? Si no puede hacerlo, ¿por qué? ¿Tiene otra ciudadanía que no sea la del país nativo? ¿Y por qué no puede vivir ahí? Los abogados dicen que el hecho de pedir asilo o protección en contra de la persecución o tortura no quiere decir que se le permita permanecer en los Estados Unidos o que la persona no pueda ser deportada. En caso de que la restricción no esté vigente, la entrevista de miedo creíble seguirá siendo el paso clave del derecho a pedir asilo, expresando el miedo o temor de regresar a su país mediante este proceso. En términos simples, es cuando el solicitante le relata su historia al agente de asilo, donde se decide su caso. Si te fue útil esta información, compártela. Déjame conocer tu opinión acerca de este tema y también sígueme para mantenerte informado. Pues miren, como acaban de ver y escuchar, no crean que el solicitar asilo es tan fácil. Desafortunadamente, debido a la cantidad masiva de personas que han solicitado refugio, sobre todo en los últimos 2 años allá en los Estados Unidos, muchas personas no han ido a la corte a ver su caso, si les aprueban o no el asilo. Ellos piensan que ya se libraron, pero recuerden que tienen que ir a la corte a comprobar el miedo creíble, y desafortunadamente muchas personas que ya están cantando victoria allá en los Estados Unidos seguramente las van a deportar. No hay cambios en la ley de migración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo escritas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos. Pues miren, yo los invito, hay muchas personas que me dicen que si yo estoy en contra de los migrantes, créanme que no es así. Yo más bien estoy en contra de hacer las cosas de manera ilegal. Recuerden que yo los invito a que inmigren de manera legal a los Estados Unidos y que no ingresen, valga la redundancia, que no ingresen de manera ilegal. Hay muchas personas que estaban diciendo en el pasado mes de mayo que la frontera entre México y los Estados Unidos estaba abierta, que podía entrar prácticamente cualquier persona. Este video que les acabo de compartir es para desmentir todos esos videos que se están publicando en varias redes sociales, en donde dicen que la frontera está abierta y, como acaban de ver y escuchar, es una vil mentira. Bajo un intenso calor, en una zona remota de Jacumba, decenas de inmigrantes cruzan la frontera desde México y se entregan a la patrulla fronteriza. Duro. Bien duro. Aquí encontramos a inmigrantes que llegaron desde Turquía, Jordania y hasta China, la mayoría hombres adultos que cruzan solos. Nosotros pudimos hablar con algunos que llegaron de Guatemala, a los que el anuncio del presidente Biden los tomó por sorpresa. Un tanto decepcionado y triste, ¿verdad? Porque al menos no venimos a hacer nada de daño. Somos trabajadores, la verdad. ¿Has pensado en la posibilidad de que te regresen a Guatemala, que los deporten automáticamente? Pero vengo con la fe que primeramente Dios, ¿no? Porque la verdad, Guatemala sí está. La administración del presidente dijo que los inmigrantes que no cumplan con el requisito del temor creíble cuando soliciten asilo serán deportados inmediatamente y anticipan que deportarán a esas personas en cuestión de días, sino horas. Esta madre ecuatoriana está preocupada de que no le crean. Sí tenía, pero me arriesgué. ¿Qué pasa si los rechazan? Sería algo muy duro. En abril,
De 129,000 personas que fueron detenidos en la frontera cruzando ilegalmente, solo se registraron 18,000 nuevos casos de temor creíble. Es un derecho internacional, entonces veremos en espera de que quizá la comunidad de abogados tan muy acertados en este tema puedan presentar y puedan poner un paro a esta orden ejecutiva. De acuerdo a la orden ejecutiva, Estados Unidos continuará cumpliendo con el estándar de examinar a las personas que manifiesten temor creíble, pero aplicarán un estándar aún más alto. Desde Jacumba, California, Romy de Frías, Univisión. Miren, yo he sabido de casos de personas que, por ejemplo, algunos venezolanos, por poner un ejemplo, que estaban viviendo bien en su país o en otro país como en Colombia, en Perú, y como ven que muchas personas supuestamente están ganando millones y millones de dólares allá en Estados Unidos, y como bien saben, la mayoría de estas personas viven en los refugios y muchas de estas personas tampoco trabajan, pero ellos viven el sueño americano. Desafortunadamente para muchas de estas personas el sueño americano es estar viviendo completamente gratis en los refugios. ¿Y qué dicen estas personas que estaban bien en sus países o bien en otros países? Dicen, pues bueno, vamos a vender nuestra casa, vamos a renunciar a nuestros trabajos y vamos a migrar a los Estados Unidos. Y cuando están llegando a los Estados Unidos, hasta el día de hoy les están dejando la puerta abierta. Ingresan a los Estados Unidos, pero recuerden que debido a la crisis migratoria, el presidente Joe Biden ya les está diciendo, a ver, ahora resulta que todas las personas que están llegando a los Estados Unidos están huyendo supuestamente de la violencia de sus países y están solicitando asilo y desafortunadamente, como bien saben, obviamente no todas las personas que están llegando a los Estados Unidos a solicitar el asilo obviamente aplican, más bien obviamente no todas estas personas van a aplicar para el asilo, es decir, a muchas de estas personas inmediatamente al día de hoy las van a regresar en el mejor de los casos a México y en el peor de los casos los van a deportar inmediatamente a su país. Y también muchas personas que al día de hoy se encuentran viviendo en los refugios, muchas personas también están muy confiadas que ya la libraron, pero recuerden que cuando vayan a ver su caso a la corte, también muchas de estas personas van a ser deportadas a su país. La frontera de Estados Unidos está abierta, mi gente. Noticia de última hora, ya cállense. Ya basta con esa noticia falsa, más falsa que los zapatos, que las prendas que venden en la pulga, súper falsa. Obviamente la frontera de Estados Unidos no está abierta, nunca ha estado abierta y nunca estará abierta, mi gente. O sea, ¿en qué mente cabe pensar que Estados Unidos de un día a otro va a abrir la frontera para que entren millones de personas? Eso es una mentira. Y no entiendo cómo hay personas que siguen cayendo en esos engaños. No tiene ningún sentido. Ya basta de difundir esa información falsa. El Estados Unidos tiene leyes migratorias. Cruzar ilegalmente la frontera es y será un delito. Ahora, si tú quieres cometer ese delito, ya es cosa tuya. Pero decir que la frontera está abierta, que le está dando paso libre a todo el mundo, es absurdo, es totalmente falso. Así que ya basta de compartir esa cosa tan ridícula. Pero bueno, ahí se los dejo, difundan para que todos sepan. Y como siempre, se tenía que decir y se dijo. ¿Qué les parecen los videos que les acabo de compartir? Como pudieron ver y escuchar, desafortunadamente para miles y miles de inmigrantes que tienen la intención de cruzar a los Estados Unidos, la cosa se está poniendo bastante difícil. Y también recuerden que la frontera no está abierta. Espero que les hayan gustado todos los videos que les acabo de compartir. Si fue así, los quiero invitar a que me regalen un like, a que se suscriban a mi canal. Recuerden que me pueden apoyar de esa manera, pero sobre todo los quiero invitar a que me comenten acá abajito en la cajita de los comentarios ustedes qué opinan. La verdad que yo estoy completamente en contra de la migración ilegal a los Estados Unidos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Miren, les quería mostrar por qué en mi video
se estaba moviendo la toma, y es que acá está mi bebé. Ella es Frida, es mi bebé la más chiquita, tiene 1 año y medio de edad y hoy me está ayudando aquí a grabar mis videos. Salúdalos, bebé. Oye, esa bebé estaba dormidita, y así como se estira y como tenía ahí la cámara, por eso lo estaba moviendo, por eso se veía la toma que se estaba moviendo. Bye.